fundada en 1885 y situada en la ciudad de Evansville, es el edificio más antiguo del estado de Indiana. La arquitectura es gótica, con un diseño victoriano, el cual fue diseñado por James y Merritt Reid. Fue construida gracias a Willard Carpenter, el cual quería ser recordado por su generosidad. Por tal motivo se propuso financiar una nueva clase de universidad, en la cual esperaba que se educara solamente a gente pobre, sin importar la raza o el sexo. Pero el proyecto no pudo ser convertido en una realidad. En su lugar, los administradores de la Universidad de Willard fundaron una biblioteca con el dinero donado. En 1937 el vigilante de la biblioteca, dotado con una linterna y su arma reglamentaria, se dirigía a hacer su acostumbrada ronda cuando repentinamente se quedó inmóvil, dejó caer su linterna y se reflejó en su rostro una mirada de asombro y pánico. Lo que estaba viendo era a una señora transparente vestida de pies a cabeza de gris. La pudo observar tan claramente que la describió como una mujer madura con vestido largo, como los usados en 1800, zapatos altos, sombrero y velo, todo en color gris. Cuando el cuerpo le respondió, se agachó para recoger su linterna y poder ver mejor la aparición ante sus ojos. Mientras el vigilante trataba de mantener la calma, la imagen desapareció, y la habitación quedó de nuevo sola, en silencio. A partir de ese día nunca más volvió a trabajar en la biblioteca de Willard. La aparición, conocida como la Dama Gris, continuó mostrándose ante diferentes personas y en distintos lugares de la biblioteca. Fue vista también por un niño de 3 años, que había acudido a la biblioteca con su madre para buscar un cuento. Mientras buscaba el cuento en cuestión, se alejó de su madre lo suficiente para volver aterrado a los brazos de ésta, contándole que había visto a una señora de gris flotando. Son muchos los testimonios de trabajadores y usuarios de la librería que aseguran haber visto el fantasma de una mujer gris, que aparece y desaparece, y que recorre el edificio. También se asocia un fuerte olor a perfume antes o después de las apariciones de la dama en cuestión, así como una gran disminución de la temperatura. Aparecen otra serie de fenómenos inexplicables como son grifos que se abren solos en los baños, encendido y apagado de luces y puertas que se abren y cierran solas, ante la mirada de los trabajadores y usuarios de la biblioteca. Tantas han sido las apariciones, y tantos los testigos, que el edificio ha sido objeto de muchos estudios. Actualmente la biblioteca tiene un sistema de cámaras de vigilancia dedicadas única y exclusivamente a la captura de imágenes de la Dama de Gris, las cuales están situadas en la sala de lectura y en el área infantil. Gracias a las Ghost Cam se tienen muchas imágenes de este fantasma, también se han captado niños fantasmas y cómo se mueven las pinturas del área infantil. Existen muchísimas hipótesis sobre quién es este fantasma. Pero la más popular es que la Dama de Gris no es otra que la hija de Willard Carpenter, Louise. La aparición, conocida como la Dama de Gris, continuó mostrándose ante diferentes personas y en distintos lugares de la biblioteca. Cuenta la historia que Louise demandó a los administradores de la biblioteca, diciendo que la decisión de su padre de fundar Willard fue por un problema psicológico y que, el dinero invertido en la biblioteca le pertenecía. Ella perdió la demanda y todos los derechos económicos sobre la biblioteca. Después de su muerte su alma volvió a Willard Library a penar por siempre. Algunos dicen que su fantasma vagará hasta que todos los bienes invertidos en la biblioteca sean devueltos a sus descendientes, que vuelvan a manos de los Carpenter. La idea de que Louise Carpenter esté vagando en el edificio fue puesta en duda, ya que las ropas que usa el fantasma corresponden a mucho antes de 1890, la época en que vivió Louise.